voluntad, sino la tuya. Si él, siendo hijo de Dios, con toda la autoridad que tenía y con toda la legalidad que tenía, que estuvo en el mundo desde la creación, así que él no tenía que pedir permiso, se sujetó a la voluntad del Padre. ¿Qué pasa contigo que no quieres someterte a estar donde Dios te ha llamado a estar temporalmente, muy posiblemente, hasta que logres alcanzar la formación que Él ha determinado para tu vida? Bendito el nombre del Señor. Así que hoy ¡ay, santo! Hoy seguiremos hablando sobre el tema de Cristo es el centro, para culminar posiblemente en el día de hoy nuestra serie Cristo es el centro, enfocada en el libro de Timoteo, en su capítulo, en sus epístola 1 y 2. Y hoy nos toca nuestro capítulo 3, bendito el nombre del Señor, a través del cual estaríamos dando continuidad a esta serie. Y mientras Pablo hablaba con Bernabé y escribía esta epístola, luego de exhortarle del comportamiento, comenzó a decirle cuál sería el carácter de los hombres de los últimos tiempos. Esto lo creo muy necesario y oportuno en este momento, debido a que nosotros muchas veces estamos hablando del carácter de los hombres de los últimos tiempos como si fuera algo aislado de lo que tiene que ver con la iglesia. Y digo iglesia no refiriéndome a esa iglesia que en Cristo ha sido llamada, sino a esa iglesia que se reúne en cuatro paredes sin vivir la vida de Cristo y se considera iglesia. Y cuando hablamos de este tipo de características y este tipo de conducta, estamos hablando de personas, hombres y mujeres, que todavía no le ha nacido la luz del evangelio. ¿Por qué no le ha nacido la luz del evangelio? Sencillo, porque cuando Cristo es revelado a tu vida, cuando Cristo, esa verdad presente, se revela a tu vida, tú quedas incapacitado muchas veces y en la mayoría de los casos de poder vivir según tu propio propósito, sino que comienzas a caminar, encaminarte en una vida suscrita a lo que Dios ha determinado. Y Pablo le dice, porque habrán hombres amadores de sí mismos. Y no está mal que usted se ame, siempre y cuando su amor, el amor que usted se tenga, no esté por encima de lo que la palabra establece. Avaros, gente que necesita tener, que quiere tener, que codicia, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Y cuando comenzamos a desglosar cada una de estas palabras, nos encontramos con una triste realidad, y es que hay muchos de estas caracteres o características dentro de la iglesia. Amadores de sí mismos. Y ayer escuchaba a alguien decir que el quien atendía un parqueo le dijo que si el líder eclesiástico lo encontraba parqueado ahí, al seguridad se lo iba a comer. Amadores de sí mismos. Porque en lugar de ver la postura en Cristo como un medio para servir, se está mirando como el medio para ser servido. Pero hablamos muchas veces de los líderes que tienen ministerio, que tienen posiciones, pero ¿qué tal cuando encuentras a alguien que es amoroso, que es complaciente, y abusas de ese hermano? Lo llamas a horas indebidas para pedirles favores, no le consultas, sino que le impones cargas de cosas que necesitas sin tomar en cuenta la condición de esa persona. Llamar a alguien a las 12 de la noche para que al otro día a las 8 de la mañana te resuelva algo sin tomar en cuenta si esa persona ya tiene planes o esa persona tiene compromisos que no puede dejar de asistir.
Estamos hablando de amadores de sí mismo y vamos a verlo más allá. Cuando tú como hijo amas tan poco a tus padres que eres capaz de no importarte sus necesidades, sino que te ves en una situación de desvaluar la vida de tus padres referente a su tiempo y calidad propio para ellos compartir su vida o hacer sus propias cosas. Hijos 30, 35 años, 20, 25 años y todavía mami le lava, mami le cocina, mami le plancha, y al momento de tener que contribuirle a mami, a papi con una medicina o algo, nunca tienen. Y estoy hablando de carácter y de condiciones de personas que se llaman ser cristianos. O sea, estamos hablando de que hay un grado de amor a sí mismo que es totalmente antibíblico. Y alguien pudiera decir, no es que la Biblia me dice que me ame. Claro que sí. Pero cuando ese amor que te tienes viola, va en contraposición a lo que la palabra establece, entonces ese amor no es adecuado. Avaros, que aman el dinero, que aman la plata, y que por dinero se atreven a transar con la fe, se atreven a vender su identidad, sus ideologías por causa de la plata. Vanagloriosos, jactanciosos, fanfarrones, blasfemos, que difaman, que calumnian la verdad. Y hoy en día estamos frente a tantas situaciones que es penoso ver cómo la gente que se llama ser cristiano, y miren que en estos días escuchando un programa de radio, por casualidad, pasando la radio, escuché a alguien cuestionar, y tenía razón. Cuestionaba la iglesia, cuestionaba a la gente que se llama ser creyente, nosotros, y decía que cómo era posible que si habían tantas iglesias, había tanta falta de humanidad y tanta falta de compasión, y en cierto sentido y hasta cierto punto esto es bíblico, pero hay un papel que como hijos de Dios, que como iglesia nos corresponde ejecutar. Y usted dirá, ay, es que yo no puedo cambiar al mundo. No estamos hablando de cambiar al mundo. Estamos hablando de que a pesar de que el mundo va en decadencia y es bíblico, la gente que está a mi alrededor está viviendo conforme al propósito y la verdad que modelo. Y usted dirá, no, porque yo no puedo obligar a nadie a que sea creyente. Claro que no, pero tu vida da testimonio de si Cristo vive en ti. Bendito el nombre del Señor. Desobedientes. Y la desobediencia no es solamente en cuanto a un mandato prescrito, a una ordenanza bíblica, sino a todas esas cosas que no están escritas, pero que se sabe deben ser acatadas. La palabra habla de manera muy específica de la honra a los padres, de la honra a los líderes, de la honra a los jefes. Habla acerca de cuál es la conducta de un hijo de Dios en medio de lo que pueda estar viviendo. Y anoche, mientras estudiábamos la palabra en la iglesia, hubo un punto que se tocaba y era creyentes que llegan tarde a su trabajo. Y muchos dirán, es que el jefe llega tarde. Eso no me da permiso a mí de llegar tarde. Y realmente estamos envueltos en tantas situaciones que muchas veces nos volvemos desobedientes, sin tomar en cuenta que cuando desobedecemos, estamos desobedeciendo directamente a Dios. Pero nos vamos al culto, nos vamos a la iglesia, nos gozamos y nos vamos en gloria, pero hemos desobedecido las ordenanzas que el Señor ha establecido.
Luego, cuando algo sucede, queremos reclamarle a Dios el que guarde nuestros empleos y el que sea propicio a nuestras necesidades. Y esta parte dice: desobediente a los padres, ingratos, sin agradecimiento, sin volverte a mirar a aquel que en un momento dado te extendió la mano. Tu líder, la persona que te formó, porque no está de acuerdo con lo que estás haciendo hoy en día. El hecho de que no esté de acuerdo con lo que estás haciendo no te da el permiso de deshonrarlo. El hecho de que hayas crecido, que te mantienes y que eres una persona independiente ya no te da derecho de deshonrar a tus padres. Es necesario que nosotros plantemos estas interrogantes y nos preguntemos: cuando yo desobedezco, de cualquier forma que lo haga, ¿estoy consciente de que estoy desobedeciendo a Dios? Bendito el nombre del Señor. Sin afecto natural, y es algo que hemos hablado, pero es necesario seguirle recalcando de que lo natural en un bebé es que busque el calor de su madre, es que identifique el rostro de sus padres. Y lo natural en los hijos de Dios es que vivan la vida del Espíritu. Y cuando hablamos de vivir la vida en el Espíritu, no estamos hablando de danzar, hablar en lenguas y sacudirse. Estamos hablando de dar el fruto que dan los hijos de Dios. Y muchos dirán, cuando uno les habla de que es posible vivir en Cristo, vivir en paz, vivir en santidad, vivir en comunión con el Señor, vivir una vida plena en Cristo, dicen: pero no, eso es muy difícil, porque no estamos acomodando al mundo. ¿Cuántos creyentes hay que su tiempo lo dedican a las redes sociales, a las telenovelas, a las series, y entienden que la vida que ellos deben vivir es la que el mundo les está vendiendo? Es el cuento de hadas que aparece en la telenovela o en la serie, en la película. Es que yo voy a vivir bajo los estándares del empoderamiento, del señorío. A los hombres le dicen que son señor y a las mujeres que son empoderadas, cuando la palabra lo que los llama es a ser hijos de Dios. Nuestras vidas deben y tienen que ser sujetas a la verdad de la palabra. Pero ¿cómo vas a sujetarte a la verdad de la palabra si no la conoces? Es imposible. Calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores. Señores, es que la palabra es clara. Y dice que en los últimos tiempos le llamarán a lo malo bueno y a lo bueno malo. Y lamentablemente estamos siendo adoctrinados, y si no nos aferramos a la palabra de Dios, no vamos a poder permanecer en pie. Anteriormente, el tema de la homosexualidad, del lesbianismo, de los transgéneros, eran temas que ni siquiera en público se tocaban. Pero a partir de los 80 se ha estado adoctrinando a la gente para que acepte como bueno y válido, y sin derecho a llamarlos de otra manera ni a juzgarlo, diciendo que somos homofóbicos por llamar a la gente que tiene una preferencia sexual, porque científicamente no hay ningún tipo de demostración que pueda afirmar que la gente nace homosexual o lesbiano o gay. No hay científicamente algo que lo compruebe. Pero si decimos que la palabra dice que no te eches con varón, y eso viene desde la antigüedad, sí, porque el pecado corrompió la naturaleza humana. Y desde la antigüedad se observan las conductas homosexuales, claro que sí. Pero eso no significa que esté aprobado, que sea correcto, o que haya que aplaudirlo o callar ante el adoctrinamiento que se le quiere dar a nuestros niños desde la escuela. Me espanté porque alguien me comentaba que su niño le dijo que estaba confundido porque no sabía si quería ser niño o niña. 7 años. Por todo lo que le están bombardeando a su cerebro.
Esto es lo que está buscando, es prepararlos para ser insensibles a la verdad de Dios, ser insensibles a la verdad de la palabra y que puedan vivir como su carne le designe. Iglesia, tenemos un reto fuerte. Y Pablo escribió esto en un tiempo muy antiguo. Hoy, 2023, estamos viendo el resultado del adoctrinamiento que comenzó en los 80. Iglesia, no te estamos diciendo que salgas con pancartas. Te estamos diciendo que donde estés, enseñes la verdad. Que tus hijos conozcan a Dios. No simplemente que sepan que mami o papi es cristiano, sino que estos niños puedan ver a Cristo en sus hogares y que tengan a Cristo en sus corazones. Es triste, es penoso, es lamentable ver el nivel de corrupción al que están siendo sometidos nuestros niños. Los adolescentes, como bien su nombre lo indica, adolecen, tienen faltas. Y si no hay quien oriente, quien guíe, quien ame, quien ayude, entran las confusiones, vienen las ideologías. Una ideología no quiere decir que sea una verdad. Bendito el nombre del Señor. Y cuando Pablo le escribía a Timoteo, le decía, mira, van a venir gente, hombres, amadores de sí mismo, calumniadores, interperantes, impetuosos, infatuados. Sus mentes están en una idea en la que ellos se han planteado y entienden que el resto del mundo tiene que aceptarlo. Pero cuando nosotros hablamos de Cristo con todo denuedo, pues se nos dice homofóbico. Ellos pueden plantar sus ideas, pero nosotros como iglesia no podemos. Pero ¿cómo vamos a contender fervientemente por esta verdad si no conocemos las Escrituras? Y déjeme decirle que yo me crié con un homosexual. La persona que en mi casa me enseñó a lavar, a planchar, a cocinar, era un homosexual. Pero una cosa es amarlo y otra cosa es quedarte callado o aplaudir lo que está sucediendo. Yo trabajo con personas que tienen una orientación sexual diferente. Hablamos, conversamos, pero el hecho es quedarte como si nada está sucediendo, sin mostrar a Cristo. Bendito el nombre del Señor. Y todo esto tiene el propósito de que los ojos se mantengan cerrados a la verdad y que no nazca en el entendimiento la luz del evangelio, porque al enemigo no le interesa más gente en el mundo. Le interesa que estés en la iglesia ignorando las verdades que tienen que ver con Cristo. Cristo es el fundamento y es la verdad de Cristo lo que está por encima de cualquier ideología, de cualquier preferencia, de cualquier cosa que se quiera implantar. Si la verdad que estamos enseñando no tiene a Cristo como fundamento, entonces no es verdad. Tan sencillo como eso. No importa si lo acomodas, no importa cómo lo digas. Si Cristo no es el fundamento, no hay tal verdad o tal evangelio. Cuando Cristo dice, el que te pida la túnica, déjale también la capa, ¿por qué tienes que hacer anuncios o alardes de que tú sí tienes o que tú sí puedes, cuando Cristo te dice que seas manso y humilde de corazón? El que es manso y humilde de corazón no entra en contiendas, no expone al que le hace daño, no hace alarde de situaciones o condiciones más allá de presentar a Cristo como el fundamento de la verdad. Es penoso, triste ver creyentes, líderes,
partes del cuerpo de Cristo, contendiendo y no por la verdad de Cristo. Contendiendo en las redes sociales, contendiendo ante instituciones, contendiendo ante la ley, porque no queremos ser mansos. No queremos dejar la capa y dejar la túnica. Bendito el nombre del Señor. Y este carácter obedece a los hombres de los últimos tiempos. Cuando Pablo escribió esto, veía en visión futura lo que iba a acontecer. En segunda de Pedro 3:3 dice, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias. Alguien que es un burlador es alguien que hace mofa, burla, escarnio. Iglesia, ¿cómo es posible que solo por reírte, por volverte a alguien escarnecedor, como él dice el Salmo primero, sigues a alguien en cualquier red social que está haciendo uso inadecuado de la verdad, solo para reírte, solo para hacer chiste y para compartirlo como si esto fuera lo que tú como hijo de Dios y como cuerpo de Cristo tienes que hacer? Una serie de hermanos, y son hermanos, son hijos de Dios, haciendo comentarios, usando palabras, usando acciones incorrectas bíblicamente, porque aunque hablen de la verdad, en las acciones no se encuentra suscrita la verdad y la forma en la que Cristo lo haría. Sin embargo, nosotros comenzamos a publicar, a compartir y a hacer escarnio y nos convertimos en escarnecedores. ¿Qué dice el Salmo 1? De la gente que hace escarnio de otro. Burla. Amados hermanos, estamos ante una situación seria porque hemos perdido de vista cuál es el propósito de nosotros en esta tierra. Hemos perdido de vista cuál es el enfoque de la verdad que tenemos que tener. ¿Qué es lo que yo estoy llamado a hacer? ¿Qué es lo que yo estoy llamado a promulgar? ¿Qué es lo que mi boca tiene que hablar? ¿Y ante cuáles son los escenarios en los que yo debo de participar y defender la fe de Cristo? ¿Cómo es posible que estemos llamando e incitando a la gente a pelear, a debatir, cosas que no tienen que ver con el evangelio? Es tiempo de que, iglesia, tú y yo tomemos las escrituras. No porque alguien me dijo, no porque alguien me lo mencionó, sino con la convicción certera que voy a vivir lo que está escrito. Bendito el nombre del Señor. Y Pablo le hablaba a Timoteo sobre estas mujercillas. Y el término puede hasta sonar hasta cierto punto despectivo. Porque lo que Pablo trataba de decir era estas mujeres pequeñas que aún no crecen, que son movidas, que son arrastradas, que siempre están estudiando y que siempre están siendo enseñadas y no terminan de alcanzar el entendimiento. Así que son movidas y llevadas de un lado a otro con facilidad. Eso es algo para tener cuidado. Y si durante el año pasado tú no tuviste la disciplina, la pasión, la entrega, a dedicar tiempo a Dios como es correcto, procura que este año tu prioridad sea Cristo y no tus necesidades. Las necesidades siempre están ahí, las faltas siempre van a estar ahí, pero lo único que te va a dar plenitud se llama Cristo. Bendito el nombre del Señor. Y este pasaje también habla de lo que establece el libro de
Éxodo capítulo 7, versículo 11. Y dice: entonces llamó también Faraón a sabios y hechiceros, e hicieron también los mismos hechiceros de Egipto con sus encantamientos. Hay gente que está siendo movida por encantadores, no por predicadores, por encantadores. Y he repetido en muchas ocasiones esta frase, y es algo que nosotros tenemos que tomar en cuenta. El que quiera saber, versículo de la palabra, el que quiera saber si la doctrina es de Dios, lo va a saber. Bendito el nombre del Señor. Escuchando voces que lo que cargan tu alma es de una pesada carga, diciéndote que no estás en la perfecta voluntad de Dios. Gente haciendo alarde en las redes de sus ganancias, de lo que tienen, de lo que han conseguido, como si de alguna manera lo que tienen lo consiguieron por propios méritos. Si lo que tienes lo has conseguido por pura gracia del Señor. Y en una ocasión escuchaba a mi pastor hablar sobre los provocadores de envidia. Las redes sociales están llenas de gente provocadoras de envidia, porque hacen alarde de una vida, de una familia, de una pareja, de una riqueza, de una prosperidad que muchas veces es falsa. Y como tú estás enfocado en ser guiado por lo que otros publican y otros dicen, te mueves constantemente de la posición que Dios te ha dado, creyendo que tú no has alcanzado todo lo que tienes que alcanzar. No, porque yo no tengo, no tienes lo que Dios entiende que todavía no necesitas. Una cosa es una necesidad y otra cosa es un deseo. Y si mientras tu vista esté puesta en aquellos que de una forma u otra han alcanzado riqueza, han alcanzado posesiones, y no en Cristo, que es el que provee la plenitud en tu ser, vas a seguir este año como el año pasado, atado a sentimientos de inferioridad, atado a una estima que no está sujeta a Cristo. No vas a obtener la identidad de hijo y vas a continuar en la misma necesidad. Siendo movido por tu corazón y siendo tentado a lograr cosas, sea de la forma que sea, solo para llenar el vacío que entiendes tiene y que solo tiene la forma de Dios. Bendito el nombre del Señor. Y dice Pablo a Timoteo: tranquilo, que su insensatez será mostrada. Y muchas veces estamos siguiendo a alguien en redes sociales del que solo conocemos lo que muestra en público, sin saber su esencia, sin saber si se somete, sin saber si es una persona que está siendo pastoreado y guiado, y sus pastores pueden dar testimonio. Si la esposa y si los hijos apoyan el testimonio de esta persona. Gente que se casa y al año se está divorciando. No, porque esto no es lo de Dios para mí, pero qué mentira del diablo. Dios es Dios de una sola palabra. Y pueden suceder situaciones en que la relación sea insostenible. Pero cuando se da un paso como el divorcio, deben haberse agotado todos los procesos. Pero nosotros no queremos padecer por causa de Cristo. Y el padecimiento por causa de Cristo no es solamente lo que tiene que ver con que digan que no eres o que te apedreen. República Dominicana todavía tiene libertad de expresión. Pero qué decir de aquellos hermanos que están siendo muertos todos los días por causa del evangelio. ¿Cuándo fue la última vez que agradeciste a Dios por haber nacido en República Dominicana con todo y las necesidades que dices tener, y no en el Medio Oriente, donde tú no puedes decir que eres creyente, que te matan, te queman vivo? Bendito el nombre del Señor. Nos han vendido un evangelio que es de flores. Te tengo noticia: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. Yo doy gracias a Dios por haber nacido en República Dominicana,
Muchas gracias, porque todavía en este país se puede hablar, se puede predicar y se puede ser creyente sin tener que esconderse. Bendito el nombre del Señor. Hechos 14:22, confirmando a los ánimos de los discípulos, les exhortaba que permanecieran en la fe, diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¿A qué se refería Pablo? Porque el contexto histórico del libro de los Hechos era que se enfrentaban a un sistema religioso que no obedecía a otra cosa que no fuera el judaísmo. Pero ¿a qué te estás enfrentando tú, iglesia de República Dominicana en Latinoamérica? ¿A qué te estás enfrentando tú, que puedes llegar a la iglesia el día que quieras, que puedes orar, que puedes profesar tu fe? ¿A qué te enfrentas? ¿Te enfrentas al desánimo? ¿Te enfrentas al orgullo? ¿Te enfrentas a necesidades que no corresponden a las prioridades que Cristo llama y que Él te dice que Él tiene cuidado de ti, pero tú vives en un afán de tener o obtener porque entiendes que lo necesitas ya? Porque el mundo te tiene presionado diciéndote: es que tú lo necesitas, es que ya es el tiempo, es que tienes que tenerlo ahora, es que tú estás atrás. ¿Es que acaso a Dios le ocurren emergencias? Cristo es el centro. Y cuando tienes este nivel de inestabilidad emocional y psicológica, mental, es porque Cristo no es el centro de tu vida. Cuando tu vida está basada en la opinión del mundo y de los estándares mundanos y de lo que el mundo dice que en esta fecha y en este tiempo y en esta hora tú tienes que tener y no tienes, es porque Cristo no es tu centro. Nadie tiene más de lo que Dios le permite tener. Y en este sentido hablo de manera generalizada. Hay gente que Dios le permite obtener, hacer, lograr, llegar, y hay otros que no. Su soberana voluntad. Pero tú, como hijo de Dios, como lavado con la sangre, debes de tener en cuenta que tú tienes todo aquello que Dios ha determinado en su soberana voluntad que tengas. Ni más ni menos. Tienes justo lo necesario para que sirvas a Dios con todo tu corazón. Fíjate que las cosas y las obras que Cristo preparó de antemano para que nosotros le sirviéramos no tienen que ver con nada material. Él puso y depositó en ti todo lo que necesitas para ser un hijo de Dios. Pero el afán y el agobio tiene que ver con lograr y obtener cosas que no son las que Cristo dice tú tienes que tener. Búsqueme un pasaje en la palabra que diga que usted está llamado a tener casa, jipeta, cuenta bancaria, negocio grande. No, es que yo soy hijo de Dios y yo estoy llamado a ser próspero. ¿Y a quién fue que le dijeron que en el mundo tendréis aflicción? Que Él escogió a lo vil y menospreciado. Hay gente que cree que el evangelio es un sistema de ganancias económicas. Vienes al evangelio, tú vas a ser próspero, tú vas a tener dinero, tú vas a fructificar, tú te vas a llenar de cuarto. ¿Pero quién fue que dijo eso? Y esta mentalidad tiene a muchos creyentes que le ha tocado una vida pobre y no alcanzan la plenitud del gozo en Cristo porque le enseñaron que para ellos poder ser plenos tienen que tener dinero, tienen que tener carro, tienen que tener casa propia. No está mal aspirar a una casa propia, pero tu identidad no está ni en el carro, ni en la cuenta bancaria, ni en la casa propia. Tu identidad está en Cristo, que es el fundamento. Y cuando tú te concentras y te centras en Cristo como el fundamento de tu vida, todas las cosas te serán añadidas y no al revés. Dios no es manipulable. Dios no es alguien que usted puede manipular. A Dios no se manipula con llanto, con oraciones intercesoras. A Dios no se le manipula con chantajes.
Y usted y yo nos reunimos para sembrarle a Dios. O sembrarle no, para pactar con Dios. Usted y yo nos reunimos porque usted y yo somos corruptos por naturaleza. Y lo bueno que puede haber en nosotros es por la obra de su gracia en cada uno de nosotros. Es necesario que podamos entender que es que Cristo tiene que ser el centro. Para que tu vida cambie, Cristo tiene que ser el centro. Para que tus hijos puedan ser lo que Dios ha dicho, tiene que Cristo ser el centro. Y eso implica que si Cristo es el centro, tu manera de hablarles, tu manera de actuar, tu manera de comportarte con ellos tiene que dar un giro, tiene que dar un cambio. No vas a mostrar a Cristo mientras les gritas y les pega con rabia. No vas a mostrar a Cristo mientras te vuelve alguien llena de amargura porque tú querías hacer algo y ahora tienes que cuidar a tus hijos. No te vas a volver quien quieres volverte si cuando te habla tu marido, tu esposo, le responde con desdén, disgustada porque esto no era lo que yo quería. Te repito que estás donde Dios necesita que estés para que seas formado en Cristo. Bendito el nombre del Señor. Y Pablo le hacía tantas advertencias a Timoteo porque se iba a enfrentar a este panorama. Y hoy esta advertencia queda en las Escrituras para nosotros. ¿Nos estamos nosotros volviendo amadores de nosotros mismos? ¿Nos estamos volviendo engañadores, infatuados? Gente sin afecto natural, sin misericordia, gente que utiliza la palabra para ganancias deshonestas, gente que manipula a la fe para obtener ganancias propias. ¿Quién ha dicho que si tú no estás utilizando bien la palabra y alguien te ofrenda, esa persona fue usada por Dios? Dios te está dando lo que tu propio corazón está pidiendo y eso mismo que está pidiendo te llevará a perdición. Si Cristo no es el centro, nada fructificará. Y puede que estés moviéndote en el don. Eso no significa que estés viviendo bajo la perfecta voluntad del Señor. Muchos se mueven en el don y hace rato que ya el santo no está con ellos. Pero como siguen fluyendo en el don porque son irrevocables, continúan en ese mover. ¿Qué decir de tu empleo, de tu trabajo, de donde estás? ¿Muestras a Cristo? ¿Eres lo suficientemente humilde para poder aceptar corrección? ¿O te vanaglorias de lo que el Señor te ha llevado a alcanzar? Necesitamos volver a las Escrituras. Que la palabra en nosotros se vuelva vida. Y dice en el versículo 16 del capítulo 3 que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y usted oye cristianos hablando de que perfecto es solo Dios, ciertamente. Pero hay una perfección que se va dando de acuerdo a la santificación, la regeneración en Cristo, cuando te sometes a su verdad y vas creciendo en Dios, y eso te vuelve alguien que se va perfeccionando en Cristo. No se supone que continúes con las mismas conductas, con las mismas acciones, con la misma manera de pensar, los mismos pensamientos y las mismas maquinaciones de cuando tú tenías 3 meses en la iglesia, de cuando tú tenías un tiempo como nuevo creyente. Por eso el mismo apóstol habla de los bebés en Cristo. Gente que todavía tiene 20, 25, 15, 10, 5 años en la iglesia y aún son bebés en Cristo. Es que la madurez en Cristo no se alcanza por el tiempo que tienes congregándote, se alcanza por el conocimiento a la obediencia a Cristo. Es que te sometes, es que obedeces, es que vives conforme a lo que establece la palabra. No tiene que ver con que seas líder,
con que seas parte del cuerpo, con que esté en el servicio, con que no te conozca nadie o sea prominente, conocido dentro del cuerpo eclesiástico. Tiene que ver con qué tanto obedeces la palabra. Tiene que ver con qué tanto te sometes a las escrituras. Tiene que ver con qué tanto vives la palabra. Por eso hay gente que con todo el tiempo que pueda tener aún es inmaduro, bebés en Cristo, porque sus conductas son de bebés. ¿Y qué pasa con un bebé? Un bebé hay que alimentarlo, a un bebé hay que cambiarle el pañal, a un bebé hay que sostenerlo, a un bebé hay que decirle qué hacer y cuándo hacerlo, depende de otro para sustentarse. Bebé en Cristo. ¿Cuáles son las conductas de los bebés? Se hacen encima, vomitan, lloran, no saben hablar, no se pueden defender, son frágiles. Bebés en Cristo. Una de las mayores características que podemos ver de manera obvia es que alguien hable mal de ti y tú te ofendes con esa persona y le dejas de hablar. ¿Y dónde está la madurez en Cristo? No, porque a mí, ¿quién eres tú para que no hablen de ti? Si Cristo, siendo el Hijo de Dios, lo mataron y lo crucificaron, ¿quién eres tú? Una cosa es que alguien tenga algo en contra tuya sin tú hacer nada y tú te acerques, busque, converse. Eso es otra cosa. A que tú te enteres que esa persona que no le has hecho nada murmura, critica, dice de ti, te tiene mala voluntad cuando tú no le has hecho nada. Eso es otra cosa. Bien dice la palabra. Si tú vienes al altar a traer una ofrenda y sabes que tu hermano tiene algo en contra tuya, deja la ofrenda. Detente. Esas son las cosas que para Cristo son importantes. Detente. No ofrendes. No lleves la ofrenda. Detente. Y ve, resuelve el problema con tu hermano. Para Cristo es más importante que tú estés en paz con tu hermano que vayas a las naciones. Y muchos dirán, eso no es posible. Sí, es posible. Porque tu hermano tú lo tienes cerca. Las naciones están lejos. Pero ¿cómo puedes ir a las naciones cuando tienes pleitos y contiendas, celos amargos, disensiones con la gente que tienes cerca? ¿Cómo es posible que vayas a las naciones y no cumples tu papel y rol como esposo, como esposa, como padre, como hijo? Es muy bonito hablarle a los demás de lo que deben de hacer, cómo estamos viviendo nuestra vida en Cristo. Y creo que el verdadero movimiento, avivamiento espiritual vendrá cuando cada uno de nosotros se enfoque en vivir la vida de Cristo de manera interna y no para otros. Creo que el verdadero avivamiento vendrá cuando nosotros seamos capaces de reconocer nuestras faltas y nuestras fallas, orar y pedir al Señor por ellas antes de señalarlos de otros. Creo que el verdadero avivamiento vendrá cuando seamos capaces, como hijos de Dios, de someternos a su palabra, de amar como Él amó y de estar dispuesto a dejar la túnica, dejar la capa, dejar las defensas y creer que de alguna manera lo que hemos obtenido o alcanzado es por nuestro propio mérito. Cristo dejó su trono de gloria solo por amor y decidió hacerse hombre, hacerse alguien contado con los malhechores como si lo fuese, solo para salvarnos. Y es que si Cristo no te conquista y si Cristo no es suficiente, nada lo será. Puedes escuchar todas las palabras que escuches, puedes ser ministrado las veces que puedas ser ministrado, te pueden profetizar, te pueden decir todo lo que te digan. Pero si en tu corazón has dispuesto no obedecer su palabra,
no va a haber nada que te convenza. Cristo es el centro de este santo evangelio. Si Cristo no te conquista, si su amor, su gracia y su favor no son lo suficientemente atrayentes para ti, para vivir la vida como hijo de Dios que debes vivir, nada lo será. Pues no hay nada sobre esta tierra que pueda conquistar el corazón de aquel que ha decidido no dejarse conquistar. Si Cristo no es suficiente, nada lo será. Ninguna palabra, ningún predicador, ninguna cruzada evangelística, movimiento pentecostal, congreso, actividad o movimiento profético, nada te va a conquistar. Si Él no es lo suficientemente atractivo para que Él se vuelva el centro de tu vida, si Él no es lo suficientemente atrayente para que todo tu entero ser lo anhele de manera constante, entonces nada te conquistará. Seguirás caminando como zombie en este mundo, atendiendo a necesidades y criterios humanos vacíos, a huecas sutilezas, sin tener la firmeza y la seguridad que Él quiere darte. Su amor y su gracia derramada en aquella cruz, solo y solo por amor, porque nada teníamos nosotros que ofrecerle para que Él se entregara. Lo hizo por amor. Sin importar nada, lo hizo por amor. Un amor que sobrepasa todo entendimiento y que por eso mucha gente no logra entender, porque se ha acostumbrado a que son amados por lo que hacen. Por eso les cuesta entender que son amados por pura gracia, amados por el puro afecto de su voluntad. Hoy es un buen día para que inicies el año entendiendo su gracia y su favor. Estás justo en el lugar donde Él ha decidido que estés. No estás donde tú quieres. No estás logrando quizás lo que quieres, pero te aseguro que a Él nada se le escapa. Y que si dispones tu corazón para vivir conforme a su palabra, para que Él gobierne y dirija tu vida, de seguro llegarás a donde Él quiere llevarte. Jeremías 29:11, porque yo sé los pensamientos que tengo para ti, pensamientos de paz y no de mal, para darte justamente el fin que estás esperando. Sean altamente bendecidos. Nos vemos la próxima. 104.7